Arquímedes. Prácticamente con eso hemos terminado la parte de la mecánica, en su conjunto, la mecánica. Hemos hablado de movimiento, de fuerzas, de líquidos en reposo. Y con el tema del día de hoy vamos a pasar ya a la electricidad. La electricidad ya es otro campo de la física, otra rama, que además se subdividen en otras subramas, ¿no? Como la electrostática, la electrodinámica. Entonces, el día de hoy vamos a tocar algo de la electrostática. Es el tema del día de hoy. Que tiene que ver con los fenómenos que producen las cargas eléctricas en reposo. Entonces, en la electrostática vamos a tocar el concepto de carga eléctrica, pero básicamente vamos a aplicarla en el cálculo de la fuerza eléctrica. Eso va a ser prácticamente la parte operativa. Cómo determinar bueno, la carga eléctrica, el concepto, por qué se produce y la fuerza eléctrica. Entonces, los fenómenos eléctricos son los responsables, por ejemplo, entre muchas, de los rayos, de las descargas eléctricas, y también de las atracciones entre cuerpos similares. Acá tenemos en la parte izquierda una barrita de plástica y se ha sido frotado previamente con lana aquí, de una alfombra, y puede atraer pedacitos de papel. Entonces hay un tipo de fuerza debido a las propiedades eléctricas, debido a la carga eléctrica. Entonces, esos son los dos, o en todo caso, principalmente el cálculo de la fuerza eléctrica, la que vamos a tocar el día de hoy. ¿Qué es la carga eléctrica? Para entender la carga eléctrica, tenemos que basarnos en un modelo atómico bastante básico, que considera, pues, que todo cuerpo está constituido de átomos. El átomo está constituido de una parte central, fija, una parte central que contiene a los protones, que serían las partículas con carga positiva, y los neutrones, que los mantienen unidos. Alrededor, en el entorno, están los electrones, que sería la partícula elemental con carga negativa. Todos los cuerpos poseen átomos, pero no todos los cuerpos están electrizados. Para que un cuerpo que tiene átomos esté electrizado, los responsables para ello son los electrones. Son los electrones, ¿ya? De un átomo, por ejemplo, neutro, normalmente es neutro, pues un átomo es neutro. Tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Cuando pierde un electrón o pierde electrones, se vuelve ión, o sea, se electriza. Entonces, para que un cuerpo se pueda electrizar, puede adquirir la carga eléctrica, sus átomos pues deben perder o ganar electrones. Entonces, para que esto suceda, tiene que haber una pérdida o una ganancia de electrones. Un átomo neutro tiene la misma cantidad de protones y electrones. Reconocemos entonces como partículas elementales protones de carga positiva y electrones de carga negativa. Los protones, partículas fijas, y los electrones, partículas libres, o en todo caso móviles. Y los que están más alejados del núcleo ya prácticamente son libres, fáciles de perderse, de compartir. Entonces, los electrones juegan un papel importante acá. Debido a ello, los cuerpos pueden electrizarse. Entonces, ¿qué es la carga eléctrica? Bueno, es una propiedad que tienen algunos cuerpos de poder atraerse entre ellos o repelerse. ¿Debido a qué? Debido a que
han adquirido justamente carga eléctrica, se han electrizado debido a que han ganado o han perdido electrones. Entonces, la carga eléctrica de un cuerpo, ¿no?, es una propiedad que se adquiere después de haber ganado electrones o después de haber perdido electrones. Un cuerpo, en su estado natural, todos sus átomos tienen la misma cantidad de protones y electrones, por lo tanto es neutro. Para que se electrice, para que se cargue, debe perder o ganar electrones. Cuando un cuerpo tiene la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones, no tiene carga, es neutro. Esta es la señal, Q igual a 0, no tiene carga. ¿Por qué no tiene carga? Tiene la misma cantidad de electrones y protones. Pero ¿qué pasa si gana electrones? Al ganar electrones, bueno, son más ya los electrones, ¿no? De lo que había un empate, la misma cantidad de protones y neutrones, ahora gana electrones. Entonces, los que van a la mayoría son electrones, hacen mayoría. Por lo tanto, el cuerpo se ha electrizado negativamente. ¿Por qué? Porque ha ganado electrones. Ya basta que, digamos, tiene 20 protones y 20 electrones. Basta que gane un electrón, ya se vuelve negativo. Gana 2 electrones, más negativo. Gana 100 electrones, mucho más negativo. Entonces, tiene que ver con la ganancia de electrones o también la pérdida. Si hay un empate y pierde electrones, la mayoría hacen los protones. Son mayoría. Por lo tanto, cuando un cuerpo también pierde electrones, también se electriza, pero positivamente. Entonces, será positivo un cuerpo si es que pierde electrones. Si es que el número de electrones es menor que el número de protones, o al revés, el número de protones es mayor que el número de electrones. Estos términos de igualdad, de desigualdad, vienen con otros nombres. Por ejemplo, acá, bueno, la igualdad normal, no hay problema, ¿no? Igual cantidad de electrones, igual cantidad de protones. Pero en vez de decir número de electrones mayor que el número de protones, yo puedo decir exceso de electrones. ¿Ya? O sea, decir que la cantidad de electrones es más que la cantidad de protones, eso quiere decir que el cuerpo tiene un exceso de electrones. Entonces, cuando un cuerpo tiene exceso de electrones, su carga es negativa. ¿De acuerdo? Ahora, así como exceso de electrones, puedo decir también defecto de protones, pero lo más empleado es exceso de electrones. En el siguiente, hay un defecto de electrones, ¿no? Porque la cantidad de electrones es menor que la cantidad de protones. Hay un defecto de electrones. O un exceso de protones. ¿Ya? Cuando un cuerpo tiene exceso de protones, significa que tiene más protones que electrones. No quiere decir que ha ganado protones. Lo repito, ¿ah? Si un cuerpo tiene exceso de protones, quiere decir que tiene más protones que electrones, pero no quiere decir que ha ganado protones. ¿Ah? No quiere decir eso, sino que más bien que ha perdido electrones. Como ha perdido electrones, tiene más protones que electrones. En cambio, si yo te digo que un cuerpo tiene exceso de electrones, ¿qué quiere decir eso? Que tiene más electrones, que ha ganado electrones. Un cuerpo tiene exceso de electrones, ha ganado electrones, tiene más electrones. ¿Sí? Es importante eso porque a veces plantean los problemas así, ¿no? Con esas palabras, ¿no? Un cuerpo durante una electrización tiene un exceso de electrones. Quiere decir que su carga es negativa. O tiene exceso de protones. Quiere decir que su carga es positiva. Pero no quiere decir que ha ganado protones. Los únicos que se pueden ganar o perder, ¿qué cosas son? Los electrones. Son los únicos que pueden viajar, ya sea ganándose o perdiéndose. ¿Ya? Son solamente los, puede decir, carga móvil. Carga móvil es partícula móvil es el electrón. Muy bien. Les estaba contando de que basta que después de un empate, ¿no? O en un empate, hay la misma cantidad de protones y electrones. Basta que gane un electrón, el cuerpo es negativo. Pero, ¿quién será más negativo? ¿Cuando gana un electrón o cuando gana 10 electrones?
Lógico, ¿no? Cuando gana 10 electrones es más negativo. Y cuando gana 100 electrones es mucho más negativo. Mucho más intenso va a ser la interacción. La carga va a ser mayor, ¿no? Entonces, igual para la pérdida, ¿no? De un empate, si hay un empate y la misma cantidad de protones y electrones pierde un electrón, se vuelve positivo. Pero si pierde 10 electrones, se vuelve más positivo. Y si pierde 100 electrones, se vuelve más positivo. Entonces la cantidad de carga se puede determinar. O sea, la carga eléctrica se puede determinar, se puede calcular. Eso va a depender de la cantidad de electrones ganados o perdidos. Va a depender de eso. Entonces, hay una ecuación para calcular la carga eléctrica. Depende de la cantidad o el número de electrones ganados o perdidos. Y también depende si ganó o perdió, porque de eso va a depender el signo, ¿no? Si gana electrones, negativo. Si pierde, positivo. ¿Ya? Entonces, con saber si gana o pierde electrones, puedo saber el signo. Y sabiendo cuántos electrones se ha perdido o se ha ganado, se puede determinar cuánto vale la carga. Y justamente vamos a cuantizar la carga. Cuantizar quiere decir, pues, cuantificar o saber cuánto es la carga eléctrica. Esta carga eléctrica va a depender de cuántos electrones se gane o cuántos electrones se pierden. De eso va a depender, ¿no? Ya sabe que en un inicio están empatados. Pero va a depender de cuántos electrones se gane o cuántos, porque solamente los electrones se pueden perder o ganar. De eso va a depender. ¿Y cuál es la ecuación? Esta es la ecuación. La carga eléctrica puede ser positivo o negativo. Claro, si gana o pierde. N es la cantidad de electrones que se ha ganado o que se ha perdido. Y el valor absoluto, así se lee, el valor absoluto de la carga del electrón, ¿ya? Eso es un número, y con el otro número que voy a multiplicar me va a dar una cantidad. Esa es la carga eléctrica. De esa manera vamos a determinar la carga eléctrica. ¿Ya? Un número de electrones ganados o perdidos por la carga de cada electroncito ganado o perdido, el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, más es cuando pierde electrones el cuerpo, y menos cuando gana electrones. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos para el signo y tenemos también para la cantidad. ¿De acuerdo? Eso es. Vamos a continuar aquí cómo se expresa en el sistema internacional la carga eléctrica. Bueno, N es un número. N es un número que va desde 1 hasta miles y miles y millones. Bueno, 10 a la 30, 10 a la, no sé, una tremenda cantidad. O sea, un cuerpo puede ganar desde un electrón hasta más, o perder de un electrón hasta más. N es un número. La carga del electrón en realidad es negativa. Vale menos 1,6 por 10 a la menos 19 colos. Es una cantidad pequeña, ¿no? Que sería 0,00017 ceros y luego el 16. Y así. Adelante, ¿no? Después el coma. Es una cantidad pequeña. Pero nosotros vamos a trabajar con el valor absoluto. Quiere decir que de esta cantidad, el valor positivo. ¿Ya? Este valor absoluto me dice de que debo tomar el valor positivo. O sea que 1,6. Así. Estas dos barritas, la cantidad siempre es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la unidad de la carga eléctrica. Coulomb, o simplemente C. C mayúscula. ¿Ya? Entonces, esta barrita es conocida. ¿Cuánto vale? 1,6 por 10 a la menos 19. Claro, los algebraicos o algebristas a veces dicen, pero esto de acá mejor coloco 16 por 10 a la menos 20. Ya, pero eso no es el valor. El valor como se conoce es así. Claro que por razones operativas uno puede reemplazar por esa equivalencia, ¿no? 16 por 10 a la menos 20, para razones de simplificaciones rápidas. Pero recuerde que la carga del electrón, ¿cuánto es? 1,6 por 10 a la menos 19 negativo, pero el valor absoluto es así. Eso va en esta parte. Lo reemplazamos en esta parte. ¿De acuerdo? Muy bien. Q es la cantidad de carga en coulomb.
Por ejemplo, 30 coulomb, 20 coulomb, 10 coulomb, qué sé yo. Entonces, esta es la ecuación con la cual vamos a trabajar para determinar la carga. Si ahora me piden la carga, con esto voy a calcular. Creo que en los ejercicios no hay, ¿no? Porque prácticamente está basado más en cálculo de la fuerza. Pero no está de más indicar eso, para que usted lo tenga. Muy bien. Continuamos entonces. Antes de pasar a las fuerzas, aquí hay una especie de experimentos, ¿no? Se ha frotado un globo se ha frotado y se le ha aproximado a una lata de gaseosa metálica, ¿no? Y lo atrae, mira, lo atrae. El origen de esa atracción es una fuerza. Aquí también hay un chorrito de agua bien finita y se aproxima una barrita de plástico frotado, se le aproxima y el chorrito es atraído. Y así. Entonces, esos tipos de fuerzas son de origen electrostático. ¿Sí? Normalmente un cuerpo se electriza por rotación. Por flotación. Hay otros más. Aparte de la flotación hay contacto e inducción. Pero la mayoría se electriza por flotación. Ya usted puede hacer algo similar. Infla un globo, lo frota con lana y lo aproxima a su cabello y su cabello va a ser atraído. Su cabello va a ser atraído por ese globo. Así es. ¿Ya? O lo aproxima, el globo frotado lo aproxima a pedacitos de papel, los pedacitos de papel van a ser atraídos. Entonces, son fuerzas de origen electrostático. Y nosotros vamos a determinar. Pero de una manera un poquito más abstracta, entre comillas, ¿no? Porque vamos a hablar de fuerza entre partículas electrizadas. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Dos partículas electrizadas. Se pueden atraer o se pueden repeler. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende que se atraen o se repelen? Por ejemplo, en el caso de antes, hace un rato vimos de que se atraían, pero también se puede repeler. ¿De qué va a depender? Va a depender de la naturaleza, cómo están electrizados cada cuerpo. Si están electrizados positivamente, negativamente, entonces hay ciertas leyes. Pero previamente, la fuerza eléctrica pues, se debe pues, a las propiedades eléctricas, se debe a las cargas eléctricas. Las fuerzas eléctricas se dan entre cuerpos electrizados. ¿Ya? Que pueden ser fuerzas de atracción o pueden ser fuerzas de repulsión. ¿Ya? La fuerza eléctrica, repito, es debido a la interacción de cuerpos electrizados, de cuerpos cargados. Es otra naturaleza de fuerza. Esta puede ser de atracción o repulsión. ¿Cómo se establece esto? A través de dos leyes. La primera ley, llamada ley cualitativa. La primera ley, o también llamada ley cualitativa. ¿Ya? La ley cualitativa establece lo siguiente. Los cuerpos electrizados pueden atraerse o rechazarse. Van a atraerse si son de signos contrarios y van a repelerse si son del mismo signo. ¿Ya? Las cargas del mismo signo se repelen y de signos contrarios se atraen. ¿Ya? En forma simplificada. Por ejemplo, tenemos dos partículas electrizadas, positivo y positivo. Son del mismo signo. Ya, uno puede ser más positivo, el otro más positivo, no sé. La cosa es que sean del mismo signo. Puede ser, ¿ya? De diferentes valores, pero son de signos positivos. Esos se van a repeler. Se repelen con cierta fuerza. Si tenemos dos cargas del mismo signo, pero negativos, también se van a repeler. Se repelen. Hay repulsión. O sea, cargas del mismo signo, se repelen, se rechazan. Y de signos contrarios, así positivo negativo o negativo positivo, bueno, se atrae, hay atracción. ¿Ya? Entonces esta primera ley solamente me dice una cualidad, ¿no? Una cualidad. Mismo signo, repulsión. Signos contrarios, atracción. Esa es la forma para que, o esa es la base para que yo pueda dibujar las fuerzas. Si yo veo de que son del mismo signo, allá, repulsión. Mira, las fuerzas son así, entre los dos.
Si son del mismo signo, se repelen. Signos contrarios, se atraen. Se voy a dibujar así, ¿no? Si yo veo dos partículas que están actuando con fuerzas así, de esa manera, allá se están atrayendo. ¿Y qué más? Deben tener signos contrarios. ¿Ya? Deben tener signos contrarios. Eso es. Esa es la primera ley. La segunda ley, ¿de acuerdo? La segunda ley, llamada también ley cuantitativa, ahí sí viene la ecuación, la que vamos a aplicar. Bueno, establece lo siguiente. La fuerza de atracción o de rechazo, cualquiera, en este caso de atracción, perdón, de rechazo, pero puede ser de atracción. La fuerza de atracción o de rechazo, el valor, o sea, la segunda ley de la electrostática, o ley cuantitativa, o llamada también ley de Coulomb, ¿ya? Ley de Coulomb, con ese nombre también se conoce a la segunda ley o la ley cuantitativa, ley de Coulomb. Establece de que la fuerza de atracción o de rechazo es proporcional al producto de las cargas e inversa al cuadrado de la distancia que los separa. O sea, las dos partículas están electrizadas, cada uno con su carga, ¿ya? Y separada a cierta distancia. La fuerza entre ellas, que puede ser de rechazo o de atracción, solamente me interesa el valor, el módulo de la fuerza, se determina de esta manera. Fíjate que nuevamente aparecen las barritas del valor absoluto. Entonces, cuando tú vas a evaluar, vas a calcular la fuerza, vas a colocar el valor absoluto de cada una de ellas. Entonces, si son positivas, normal, pues son positivas. Si son negativas, al colocarlos dentro del valor absoluto, van a volverse positivas. O sea, siempre sean positivas o negativas, aquí voy a colocar positivo, positivo. El valor absoluto. El valor absoluto. Porque solamente la ecuación es para saber cuánto vale la fuerza. Solamente me determina el valor. ¿Y cómo sé, profesor, si se atraen o se rechazan? Por los signos. Por los signos te vas a dar cuenta si se atrae o se rechaza. Por los signos. O sea, los signos, la ley cualitativa, me va a ayudar a dibujar las fuerzas, a representar las fuerzas, a ver la dirección de las fuerzas. Y la ley cuantitativa me permite saber el valor de esa fuerza, el módulo de esa fuerza. La constante K, la constante del dieléctrico, en este caso del aire o vacío, tiene un valor de 9 por 10 a la 9. Es una cantidad que hay que saberlo, ¿no? Cada vez para reemplazarlo. Y en todos los ejercicios vamos a reemplazar 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, esa es la unidad. Pero este es para el aire o vacío. Normalmente, las partículas están interactuando, se están atrayendo o rechazando cuando están en el aire o estén en el vacío, en el aire o vacío. ¿Ya? En cualquier otro medio, esta ecuación sufre un pequeño cambio. ¿Ya? Sufre un pequeño cambio. ¿Sí? K entre un valor ¿ya? Y es distinto. Pero la cosa es que normalmente en el aire, así es la forma. Y normalmente es en el aire. ¿Ya? Eso es la constante. Valor absoluto, bueno, ya sabe, ¿no? Valor absoluto de las cargas en Coulomb. La distancia tiene que estar en metros, cosa que si yo veo en centímetros, debo convertirlo a metros para poder trabajar con esta ecuación. Y finalmente, la fuerza, pues la fuerza, cualquiera sea la fuerza, atracción o repulsión, la fuerza debe estar en Newton. Fíjate con lo siguiente. La fuerza de atracción o rechazo es mutuo. Es igual para ambos. O sea, si para la carga 1 es 90 newtons, para la carga 2 también 90 newtons. Eso no quiere decir que las cargas deben ser iguales, ¿no? Por ejemplo, si la carga 1 vale 3 Coulomb y la carga 2 vale 5 Coulomb, las dos fuerzas van a ser iguales, porque acá tengo que multiplicar 2 por 5, 2 por 5, ¿no? Y así la distancia y todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza electrostática, ya sea de atracción o de rechazo, es única para los dos, es la misma para los dos. ¿Ya? No vayas a pensar de que a menor carga, menor fuerza, y a mayor carga, mayor... No, la fuerza es la misma. Es la misma. ¿Listo? Es la misma. Entonces, esta es la ley de Coulomb,
o la segunda ley, o la ley cuantitativa. Permite hallar el valor de la fuerza electrostática. Hay algunos prefijos numéricos que vamos a emplear para la carga eléctrica. Por ejemplo, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee eso? Esta partícula, esa no es el COVID, una partícula, ¿ya? Tiene una carga de más 60 UC. Claro, como estamos aprendiendo, tenemos licencia para leer tal como está, ¿no? Q igual a más 60 UC. Si yo te pido que leas y lo leas así, yo voy a aceptar. Pero a partir de esta clase, a partir de esta diapositiva, cuando yo te pido que leas, ya vas a leer de otra manera. ¿Por qué? Porque este U es un prefijo numérico, ¿ya? Los prefijos numéricos en física, ¿ya? Siempre van delante de la unidad. La unidad es coulomb. Delante, antes, ¿ya? Hay un prefijo numérico. En realidad es un número, es un numerito, sino que tiene su equivalencia. ¿De acuerdo? Y tiene su nombre, pues, ¿no? Entonces les presento, chicos, a los diferentes prefijos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el prefijo mili. Mili. Su símbolo es M minúscula. Y su equivalencia numérica es 10 a la menos 3. Mili. El mili, si bien es cierto, lo podemos utilizar en la carga eléctrica, milicoulomb, 30 milicoulomb, 2 milicoulomb, menos 70 milicoulomb, ¿ya? Entonces, se puede utilizar el prefijo mili para reemplazar al 10 a la menos 3. Mili no es propiedad de la carga, porque lo encontramos, por ejemplo, en otras unidades. Milímetros, miligramos, mililitros. Ahí encontramos mili, ¿no? Mili. Pero es un número. ¿Cuánto vale? 10 a la menos 3. O sea, el 0,001, eso significa mili. O 10 a la menos 3, significa mili. Tenemos el micro, otro prefijo. Es una U especial. Esto ha sido tomado del alfabeto griego. La U, mu. Algunos dicen mu, o nu. NHU, ¿no? 10 a la menos 6 es un número. 0,0005 ceros y el 1 es un micro. ¿De acuerdo? Micro. Entonces, ya, profesor, acá yo leo Q igual a más 60 microcoulomb. Microcoulomb. Quiere decir que aquí hay un 10 a la menos 6. Y en vez de escribir 60 por 10 a la menos 6, coloco 60 microcoulomb, empleando el prefijo. Tenemos otro, nano, otra N tomado del alfabeto. Nano. Nano es equivalente a 10 a la menos 9. Ya, mira, mili, micro, nano. O sea que si aquí delante de la C hubiese estado ese símbolo que parece N, diría 60 nanocoulomb. O sea, 60 por 10 a la menos 9. Listo. Uno más. Pico. Otro que ha sido tomado del alfabeto. 10 a la menos 12. Entonces tenemos el mili, micro, nano, pico. Mili, micro, nano, pico. Para poder trabajar. ¿Y de ellos cuál se trabaja más? Más se trabaja el mili y el micro. Mili, micro. Y de esos dos, el micro. Micro. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Ejemplos. 60 microcoulomb. Es lo mismo que decir 60 por 10 a la menos 6. O, si yo veo 60 por 10 a la menos 6, o cualquier número, positivo o negativo, por 10 a la menos 6, en vez de escribir 10 a la menos 6, coloco micro. Porque representa el prefijo, representa el equivalente 10 a la menos 6. Otro. Menos 5 nanocoulomb. Menos 5 por 10 a la menos 9, porque nano equivale a 10 a la menos 9. O, donde yo vea 10 a la menos 9 multiplicado por un número adelante, que puede ser menos 5, más 10, más 3, eso significa nano. 10 a la menos 9, nano. Uno más. Más 80 milicoulomb.
coulomb. Ya estamos leyendo con propiedad porque ya hemos hecho los prefijos. Más 80 milicoulomb vas a leer. Más 80 por 10 a la menos 3. Ya que mili significa 10 a la menos 3. O si yo veo 10 a la menos 3 multiplicado por un número adelante cualquiera, eso 10 a la menos 3 significa mili. Mili. Muy bien. Para hacerles hincapié de que son números, el mili, micro, nano, pico y otros más que no están acá, y otros más, son prefijos. Hay prefijos menores que 1 y prefijos mayores que 1. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del kilo. Claro, kilo. Del hecto, deca, hecto, kilo. ¿Qué más? Mega, giga, tera, hexa, peta, no sé cuánto más, ¿no? Hay mucho más. Entonces, son prefijos, son números, pero los que vamos a utilizar más, repito, de estos 4, son estos 2 primeros, pero vamos a hacer un ensayo, a ver, para hacer hincapié de que son números, vamos a hallar el valor de E. ¿Qué cosa es el profesor? Es un ejercicio que me permite reemplazar aquí, aplicar prefijos. Acá se lee mili por micro entre nano. No te olvides que son numeritos. Vamos a colocar los numeritos. A ver, mili, 10 a la menos 3. Por nano, 10 a la menos 6. Perdón, por micro, estoy hablando. Mili, 10 a la menos 3. Por micro, 10 a la menos 6. Entre nano, ya está. ¿Seguimos? Allá, profesor. Numerador. Producto de bases iguales. Se coloca la misma base y los signos se respetan. No se cambia el signo. Va con su signo. Ahí está. Y cuando yo tengo división de bases iguales, ¿qué hago? ¿Ah? Ahí está, mira. Arriba me salió menos 9 y abajo tengo también 10 a menos 9. Bueno, en este caso, cuando son lo mismo, igualito arriba y abajo, me sale 1. O sea que E vale 1. ¿Ya? Bueno, en este caso salió 1. Si de repente al mil lo llevamos al cuadrado, al micro le sacamos raíz cuadrada, qué sé yo, se puede hacer. Se puede hacer, se puede elevar al cuadrado, al cubo, o sacar raíz cuadrada. Se puede hacer. ¿Saben por qué? Porque estos son números. Y con los números podemos hacer lo que queramos, pues, chicos. Le podemos dividir, multiplicar, sacar raíz cuadrada, elevar al cuadrado. Son números. Son números. ¿Ya? Son números. Listo. Entonces, son numeritos, pero especiales. Son números especiales. Los que se van a utilizar como prefijos. Van a ir delante de la unidad siempre. ¿Ahí está? Micro, coulomb. Nano, coulomb. Mili, coulomb. Ya que coulomb es la unidad de la carga eléctrica. Muy bien. Creo que esa es toda la parte de nuestra teoría. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. ¿De acuerdo? Con una dirigida. Por favor, a ver su dirigida. Dirigida número 7. Tiene pequeños cambios, pero en el fondo es lo mismo. A ver, ponemos al tanto. Dirigida número 7. Ahí está la número 1. Vamos a ver si es verdadero o falso según corresponde. ¿Ya? A ver, resolución. Dice, si un cuerpo está electrizado de manera negativa, entonces presenta un exceso de electrones. Cuando un cuerpo está electrizado negativamente, ¿qué tiene más? ¿Protón? Perdón, ¿qué tiene más? ¿Electrones o protones? Electrones. Tiene más electrones. Por lo tanto, tiene un exceso de electrones.
Por lo tanto, la primera es verdad. Sin verdad. Efectivamente, si está electrizado negativamente, posee exceso de electrones. Va una verdad. La primera, verdadero. La segunda, si un cuerpo se electriza de manera positiva, entonces presenta un exceso de neutrones. Bueno, neutrones no tiene nada que ver con carga, ¿no? Porque es neutro, ¿no? Neutro. Y además es difícil, dificilísimo mover neutrones. Bueno, no agarro neutrones, no, es difícil, ¿ah? ¿eh? Es difícil. Bueno, entonces, si un cuerpo está electrizado de manera positiva, ¿qué ha pasado? Ha perdido electrones, o sea, tiene un exceso de protones, o tiene un defecto de electrones. Defecto quiere decir menos, tiene menos electrones, o más protones. Pero el hecho de que tiene más protones no es porque haya ganado protones, sino porque ha perdido electrones. Por lo tanto, la segunda es falso, porque nada tiene que ver con los neutrones, nada tiene que ver. Falso. Si el cuerpo está electrizado positivamente, posee exceso de protones o defecto de electrones. Claro. 3. Si un cuerpo está neutralizado, la cantidad de electrones y de protones son idénticos. Es otra forma de decir que un cuerpo neutro tiene el mismo número de electrones y el mismo número de protones, o la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Es lo mismo. Por lo tanto, eso es verdad, verdadero. Por lo tanto, marcamos en nuestra dirigida verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Pregunta teórica. 2. La pregunta dice, determine el módulo de la fuerza eléctrica resultante sobre la esfera electrizada B. Ahí está. Ahí está la esfera electrizada B. Si las fuerzas eléctricas entre las esferas A y B, B y C, son de módulo 15 y 15 de 3 newton, respectivamente. O sea, qué rápido este problema, mira. Cuando A actúa con B, se produce una fuerza de 15 newtons. Y cuando B actúa con C, se produce una fuerza de 15 raíz de 3 newtons. A ver, podemos analizar del siguiente modo. A con B se atraen. ¿Por qué, profesor? Menos con más. B es más o B positivo, A negativo, A con B se atraen. ¿Con cuánto se atraen? Con 15 newtons. ¿De acuerdo? B con C también están actuando, ¿ah? No por el hecho de que B actúa con A, ya no actúa con C. No. Puede actuar con cualquier cantidad de carga que esté a su alrededor. ¿Ya? Entonces, B actúa con A, sí. Entre ellos se atraen. B actúa con C, sí, interactúa con C. También se atraen. También se atraen. Entonces, a veces, para comenzar, a veces dibujamos muchas fuerzas y no sabemos qué hacer. Por ejemplo, acá yo podría decir, ya, A con B se atraen. Atraen. Eso vale cada uno 15. B con C se atraen. Se atraen. Se atraen. Eso vale 15 de 3. Pero como nuestra partícula que nos interesa, ¿cuál nos interesa más? Sobre la esfera B. ¿Cuánto es la fuerza total sobre B? Entonces, primero elegimos nuestra partícula de interés. No tanto elegimos, sino que el problema nos dice. Entonces, atendemos más a B. Ahí, todas las miradas a B. Entonces, en la solución, todas las miradas a B. Está. Analicemos
la acción sobre la carga B. Entonces, ahí te preguntas, A, ¿qué le hace a B? ¿Le atrae o le rechaza? No te olvides que A con B se atraen, ¿ah? Y si A con B se atraen, A atrae a B, o B atrae a A. Pero como todas las miradas tienen que estar sobre B, yo debo decir, ¿qué le hace a B? Lo atrae. ¿Lo atrae con cuánta fuerza? De acuerdo al dato, 15 newtons. Allá, mira, mira. Ah, lo atrae. A atrae a B. ¿Con cuánto? Con 15 newtons. Es todo lo que voy a dibujar. La otra fuerza no interesa. Ya, acá también dibujaría 15, pero no interesa. Todo, solamente interesa lo que pasa con B. ¿Ya? Estamos obviando eso, ¿ah? Y así se trabaja, ¿ya? Ahora, me hago la siguiente pregunta también. C, ¿qué le hace a B? No te olvides que B con C se atraen. Entonces, C también lo atrae a B. Ahí está, lo atrae. ¿Con cuánto lo atrae? Con 15 raíz de 3 newtons. Listo. Por lo tanto, sobre B hay dos fuerzas. Una con que lo atrae A y otra con que lo atrae C. Claro, por el signo de la carga. Entonces, los signos se utilizan para eso, para indicar si hay atracción o repulsión. Entonces nos estamos dando cuenta de que sobre la partícula B hay dos fuerzas. Y nosotros ya sabemos cómo hallar la resultante. ¿Cómo, profesor? Allá, percátate, date cuenta de que la fuerza de A sobre B y la fuerza de C sobre B, o B sobre C, lo mismo, es lo mismo, ¿ya? La fuerza de interacción entre B y C, entre A y B, entre los dos van a formar 90 grados, efectivamente. Ah, entonces, profesor, forman entre los dos 90 grados. Estas líneas me están indicando algo, me están induciendo a hacer algo. Lo que resulta de estas dos fuerzas estará en esta diagonal. Ahí, profesor, dibújelo. Ahí está. En esta diagonal está. En esta diagonal. ¿Ah? Entonces, las dos fuerzas van a dar como resultado esta. Por eso se llama fuerza resultante. Allá. Y cuando forman 90 grados, profesor, las dos fuerzas, ¿cómo se halla la hipotenusa? Es aplicar Pitágoras. ¿Ya? O en todo caso de frente, ¿ya? El módulo de la resultante es raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Así se halla la resultante, ¿ya? De este par. Así se halla. ¿Ya? Si yo tengo dos catetos, la hipotenusa se halla como raíz cuadrada, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Listo. Profe, eso voy a hacer siempre y cuando formen 90 grados. Y si no forman 90 grados, ya es otra ley, ya no es esta. Esto es solamente válido solamente cuando formen 90 grados. ¿Listo? ¿Y cuánto es 15 al cuadrado? Y no, bueno, acá está. 225 es 15 al cuadrado. Y 15 raíz de 3 al cuadrado, primero se eleva al cuadrado 15, que sería 225. Luego se eleva al cuadrado raíz de 3, que sería 3. Y 3 por 225, 675. ¿Ya? Primero elevado 15 al cuadrado, que es 225. Luego lo multiplicas por raíz de 3 elevado al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado de raíz de 3, perdón, 3, porque se elimina la raíz. ¿Ya? Ese es 900. 900 y raíz de cuadrado de 930. 30. Profesor, pero yo conozco otro camino más cortito. A ver, ¿cuál es? ¿Alguien me lo puede decir? Uno con triángulos notables. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál será? ¿Mm? ¿Alguien? El 15 y 15 raíz de 3 son conocidos. ¿Se acuerdan? ¿Qué triángulo sería? A ver, ¿cuánto sería este ángulo de acá? El de acá, con el horizonte, con la horizontal. ¿Cuánto sería este ángulo? ¿Quién me lo dice? A ver. Pues es triángulos, ¿sabes? Creo que cuando hemos hecho estática, hemos hecho bastante triángulos. ¿Cuánto sería el ángulo? Ah, 30 y 60. Muy bien. Muy bien. ¿Ya?
de García, muy bien. Así es. Así es. Entonces, si tú te das cuenta que son pitagóricos, notable, perdón, notable, 15 raíz de 3, 15, allá 30, 60. La hipotenusa es el doble, pues, ¿no? Será 30. ¿Ya? Así también sale. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. También sale por ese lado. ¿Ya? Muy bien. 30 mil. Eso es. Entonces, hay que ver, siempre que vas a hallar fuerza resultante, tienes que ver cómo están ordenadas las fuerzas, cómo están orientadas, qué ángulo forma, y así que vas a poder sacar la resultante. Bien, profe, todavía no hemos aplicado la ley de Coulomb. Vamos con la ley de Coulomb ahí. La siguiente. A ver, obedece. Ahí está. 3. Dos cuerpos electrizados puntuales. Ya hay que leer con criterio. Menos 6 milicoulomb. Ya no sé si MCA, milicoulomb. Y el otro con 4 por 10 a la menos 7 coulomb. Vamos a combinar dos cosas. Separadas por 2 metros. Determine el módulo de la fuerza eléctrica entre los cuerpos. Bueno, la figurita es parte de la solución ya. Dice dos partículas eléctricas puntuales. Chicos, la ley de Coulomb, o sea, esa ecuación, fuerza es igual, etcétera, etcétera, solamente es válida para cuerpos pequeñitos o esferitas electrizadas o conductoras. Solamente es válido para eso. Por eso se llama cargas puntuales. Cargas puntuales no quiere decir que llegan temprano, no. Puntuales significa, son considerados como puntos. Son tan pequeños que son considerados como puntos. Y como tal, ahí sí se cumple la ley de Coulomb. Para cargas puntuales o pequeñísimas o esferitas conductoras. Listo. 6 milicoulomb y el otro 4 por 10 a la menos 7 coulomb. ¿Están separados 2 metros? ¿Cuánto va de la fuerza? Bueno, lo primero que puedo repasar aquí es que los dos se van a atraer. Ya está. ¿Ahí está? Se atraen. ¿Ya? No me piden que dibuje, pero ahí está. Estoy indicando que se atrae. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Pues aplicamos nuestra ecuación, la segunda ley de Coulomb. ¿Ya? Recuerde que cuando vamos a reemplazar, vamos a colocarle valores absolutos. Valores absolutos. O sea que los signos ya fueron, ya. Por más que diga más o menos, ya no interesa ya. Y además tenemos que estar en Coulomb. A ver, vamos a ver. 4 por 10 a la menos 7 Coulomb. Ya está en Coulomb. En cambio, el otro que vale 6 mili, eso hay que convertirlo. Porque ya sabemos la equivalencia. Acá está. La constante 9 por 10 a la 9. 6 mili. Profe, el signo ya no se va al signo porque dice valor absoluto. Ya se fue el signo, ya. Listo, qué mejor, profesor, mejor. Mili. Ahí está. 4 por 10 a la menos 7, listo. El único cambio que se ha hecho es el mili, porque la otra carga está en coulomb y la distancia está en metros, o sea que no hay nada que cambiar. Bueno, y aquí, profesor, 4 numerador, 4, se puede ir ya. Mientras vas simplificando antes, mejor. O sea, vas limpiando el camino. No. Vas limpiando el camino. ¿Y quién está quedando? Está quedando 6. Pero 6 queda en este numerador. Y en el otro lado queda 9. Mira cómo va a quedar. Va a quedar 9 del 10 a la 9 y el 6. Lo he separado. Se puede hacer eso, Se puede reordenar. Y las potencias de 10 al otro lado. A ver, 10 a la menos 3, 10 a la menos 7 y 10 a la 9. Como voy a multiplicar 10 a la 9 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 7, se coloca la misma base. ¿Y cómo sabe usted que va a multiplicar? Claro, este es prácticamente numerador. ¿Qué numerador? Porque no dice 1 sobre K, dice K. Si diría 1 sobre K, sería denominador, pero no es denominador, es numerador. ¿Ya? Por eso algunos también lo colocan acá junto a esta línea, acá arriba. Y no hay problema, chicos. Es lo mismo, ya es numerador. El 10 a la 9 con 10 a la menos 3 y el 10 a la menos 7 están en el numerador, por lo tanto se multiplican. La misma base se coloca y los exponentes van con su mismo signo.
9 positivo, el 3 negativo y el 7 negativo. Haciendo operaciones me sale 54 por 10 a la menos 1. El menos 1 no aparece en la alternativa así. Entonces, ¿cuánto sería? A ver, si no es así, ¿cuánto sería? A ver, quiero ver mi respuesta. ¿Cuánto sería? A ver. 54 por 10 a la menos 1. ¿Cuánto sería esa respuesta, chicos? ¿Nadie se atreve? Ajá, claro, 50. No, 5,4, efectivamente. Muy bien. Sarelli, una de las que ha respondido. Muy bien, hay más también, hay más. ¿Ya? Excelente, Sarelli, y lo demás también. Sería 5,4. Efectivamente, y esa es nuestra alternativa que vamos a marcar en la dirigida. 5,4 newton. Bueno, es una fuerza relativamente bajita, ¿no? Baja. Pasemos al número 4. Ya, entonces esto ha sido un ejercicio directo, aplicación de la ley de Coulomb, con una pequeña transformación o conversión del prefijo mil. Se tienen dos cuerpos electrizados, puntuales A y B, que se repelen, dice, entre sí con una fuerza F. ¿Cuál será la nueva fuerza de interacción si los valores de las cantidades de carga eléctrica se duplican y también se duplica la distancia de separación entre ellas? O sea, hay dos etapas, dos casos. Primero, cuando no pasa nada con las cargas, se mantiene, o sea, una carga inicial tiene cada uno, y luego cuando las cargas se van a duplicar cada una. A ver, veamos. Primer caso, es el caso genérico. Hay una carga A, una carga B, y se repelen con cierta fuerza. Bueno, son positivos, bueno. ¿Quién dice que es positivo? Solamente dice que se repelen. Bueno, si tú quieres también pones negativo. Los dos negativos. Al final se van a repeler. ¿Ya? Entonces se repelen, están distanciados cierta distancia. Bueno, hay una distancia de separación y hay una fuerza F. F es el dato. En este caso, F es, en función de F va a estar la respuesta. Cuando hacemos unos reajustes, bueno, la fuerza es constante, Q de A, Q de B, distancia al cuadrado. Esa es la primera ecuación, digamos. Lo guardamos, ¿ya? K, Q de A, Q de B sobre D cuadrado, eso representa F. Cuando hacemos unos reajustes, dice, ¿cuánto será la fuerza? No conozco, Fx, lo estoy colocando, no conozco. Si duplicamos las cargas, ahí está. Ya no va a ser Q de A, sino el doble de la carga de A. El doble de la carga de B. Estamos duplicando. Y la distancia también de separación se duplica. Allá, la distancia ya no es D, es 2D. O sea, todo se ha duplicado. Se duplicó la primera carga, se duplicó la segunda carga, se duplicó la distancia. ¿Ya? Ese es un caso. Hay casos en que se reduce la distancia, se triplica la carga una, la carga, algo así. Entonces, simplemente para poder enfrentarlo de manera, bueno, pues exitosa, yo recomiendo hacer así. Una figura inicial y una figura con los cambios. Y la ecuación con los cambios será así. La constante no cambia, porque es constante universal, no cambia, salvo que del aire lo llevemos a un aceite especial. Eso no es, pues, ¿no? No es nuestro caso. Estamos en el aire y acá también en el aire. Me refiero a las cargas, en el aire. Eso es, la constante no cambia. La carga A ahora es 2 veces la carga A. 2 veces la carga, se multiplica, así dice, y la distancia se eleva al cuadrado. No vayas a decir 2D cuadrado, 2D cuadrado. Eso no es la distancia al cuadrado. 2D y todito al cuadrado, eso es elevar al cuadrado la distancia que se ha duplicado.
Duplicamos la distancia y a todo eso lo elevamos al cuadrado. No vayas a colocar 2D y encimita el cuadrado. No, eso no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? A todo hay que elevar el cuadrado. A toda la distancia, a toda la variación. ¿Ya? A toda la variación. Ahí está. Entonces, profesor, al elevar el cuadrado del denominador me sale 4D cuadrado. Claro, porque este 2 afecta a cada uno de los factores que están acá. Afecta al 2 y afecta a la distancia. Y 2 al cuadrado es 4 y D al cuadrado es D cuadrado. ¿Listo? ¿Te diste cuenta? Eso es. ¿Y qué hacemos ahora? Mira, se puede simplificar. Yo te dije, ¿no? En el camino puedes estar limpiando. Puedes estar limpiando. A ver, tengo 2, numerador, 2, denominador, se multiplica. 2 por 2, 4. Denominador 4, se puede cancelar. Cancélalo. Ahí está. 2 por 2, 4. Entre 4, 1. O sea, se cancelaron. El 2 con el 2 y el 4 ya no están. Si ya no están, en el depurado aparece esto. Ya no está. Ya no está el 2, nada. O sea, la fuerza X es igualito a él. Pero mira, esa es la relación 2. Si yo me fijo en la relación 1 y la relación 2, los segundos miembros se repiten. Allá, si se repite, si la fuerza X es lo mismo para calcular, es lo mismo que hacer para la fuerza F, es lo mismo. Entonces quiere decir que la fuerza X debe ser igual a la fuerza F. O sea que se obtiene la misma fuerza. La fuerza X resulta ser igualito a la fuerza F. Simplemente aprecie la relación 1 con la relación 2. ¿Ya? Se llega a concluir que cuando yo hago los cambios, pero de este modo, duplico la carga A, duplico la carga B y duplico la distancia, al final me va a resultar la fuerza del mismo valor que en el caso inicial. Por lo tanto, la respuesta sería F. La fuerza final vale lo mismo que en el caso inicial. Marcamos F en nuestra dirigida. Eso es. Esa es la respuesta para nuestro ejercicio número 4. ¿De acuerdo? Buena foto. Bueno, les cuento de que los ejercicios 5 o 6 están similares, así que vamos a hacer varias veces este repaso. Varias veces ya este tipo de ejercicios. El típico viene, ¿eh? Típico. Así que vamos a repetir los procedimientos. A ver, en el ejercicio número 5. Dice, dos cuerpos electrizados puntuales interaccionan con 60 newton. Y si una de las cargas se duplica y la otra se reduce a su tercera parte, y la distancia se reduce a la mitad, acá hay también 3 cambios. Una carga se duplica, la otra se reduce a la tercera parte, y la distancia se reduce a la mitad. Entonces, la fuerza que era 60, ahora ¿cuánto será? A ver. Bueno, como no te dice nada que se repelen o se atraen, puedes suponer cualquiera. Ya, bueno, yo he supuesto que se repelen. Y en el caso inicial, dale, pues no, carga de A, carga de B, o Q1, Q2, como ustedes. Y sin ningún cambio. Acá no se está duplicando nada. Entonces, empleemos la segunda ley, la ley de Coulomb, para calcular. Constante, producto de carga sobre distancia cuadrada. Esa expresión, esa fuerza dice que vale 60. O sea que donde yo vea esta cantidad, 60. 60, ¿eh? Bueno, acá salió un poquito, se pasó este con paréntesis, no hay problema. 60. 60. Listo. Ahora será 60. ¿Cuánto será si hacemos reajustes, si hacemos cambios? Dice, duplicamos a la primera. Entonces, pero dice a una de ellas. No se sabe si es a la primera o la segunda. No va a interesar. ¿Saben por qué? Porque no importa la primera o la segunda, al final se van a multiplicar.
Y cuando tienes dos números que se multiplican, no interesa el orden. 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3, ¿no? No interesa el orden. Entonces, de ahí no te hagas lío, ¿ya? Una de ellas se duplica, ya la primera duplico, pues. Y la otra se reduce a la tercera parte, y la otra, pues la B, ¿no? La tercera parte. Y la distancia, ajá, acá hay un problemita. Creo que acá es de medios, ¿no? De medios. Bueno, voy a seguir desarrollando, ¿ya? De repente acá está el cambio. Sí, está el cambio. Luego el cambio acá. La distancia debe ser de medios. Acá está ya el cambio, ¿ah? Acá me voy a cambiar después. Entonces, acá está. Aquí está. Mucho ojo a esta ecuación ya. Repito. Sí, a ver, voy a cambiar, creo. Para que no haya inconvenientes. ¿Ya? Acá. Por acá está. Y ahí ya continuamos, ¿ya? Y este el cambio de medios. Ese de medios es de emergencia, pero es de medios. En la ecuación yo le he colocado ya así, de medios, y todo al cuadrado. Recuerden, ¿ah? A la distancia modificada, a todo hay que elevar al cuadrado. No voy a decir d cuadrado sobre 2. No es. D cuadrado sobre 2 no es. Acá te vas a dar cuenta. A ver, la constante se mantiene. La primera se ha duplicado, ahí está 2Q, y la segunda se ha reducido a la tercera parte, 1/3 de la carga B. Desarrollando, tenemos, multiplico acá 2 por 1, 2 y 3 por 1, 3, 2/3. Arriba tengo 2/3. En el numerador, al multiplicar 2 por 1/3, me sale 2/3. En el denominador, al elevar al cuadrado, diría d cuadrado, y 1 sobre 2 al cuadrado es un cuarto. Un cuarto. O, ¿qué es lo mismo de decir d cuadrado sobre 4? Es lo mismo, ¿ah? D cuadrado sobre 4, es lo mismo. D cuadrado sobre 4 o un cuarto de D cuadrado es lo mismo. Esta es la expresión que resulta después de haber elevado al cuadrado de medios. Al cuadrado, esta es la expresión. Ahora, ¿qué hago, profesor? 2/3 y un cuarto, hacemos el sanguchito, ¿no? 2 por 4, 8 y 3 por 1, 3. Esta expresión se reduce a esto. Profe, ¿de dónde salió el 8? Allá. 2 por 4 sobre 3 por 1. Ahí está. 2 por 4, 8. Y 3 por 1, 3. O sea, y eso adelante. Se puede hacer eso, adelante. Ahí está. Entonces, los coeficientes estos numéricos, adelante, una vez operado, sale 8/3. Y a continuación, acá está. K, Q de A, Q de B sobre D cuadrado. Si usted compara estos dos, K, Q de A, Q de B sobre D cuadrado, toda esta expresión es igual a 60, o a F, pero F vale 60. O sea, donde yo vea la expresión K, Q de A, Q de B sobre D cuadrado, todo eso vale 60. Entonces, todo este paquetón que está detrás de 8/3, todo eso vale 60 o vale F. Cuando usted ve bien, ese vale F. O sea, todo esto vale F. Ahí está, vale F. Pero ese F vale 60, pues eso es 8/3 de 60. ¿Listo? 8/3 de 60. Al simplificar, 60 entre 3, me sale 20. 20. 60 entre 3, 20. Y 20 por 8, ajá, 20 por 8 me sale pues 160. Ajá, entonces, inicialmente la fuerza era 60. ¿Qué pasa cuando yo duplico a una carga y reduzco la tercera parte a la otra y reduzco a la mitad la distancia? Cuando hago todos esos cambios,
la distancia, mira, pero la fuerza, mira, de 60 pasa a ser 160. Había un aumento, ¿no? ¿De cuánto aumentó? De 60 a 160. Aumentó en 100. Entonces las preguntas a veces varían, ¿no? Te pueden decir, ¿cuál es la fuerza final? A la fuerza final es 160. O te pueden decir, ¿en cuánto varía la fuerza? ¿Cómo cambió la fuerza? ¿De cuánto a cuánto? ¿Cuánto fue el cambio? De 60 a 160. El cambio fue 100. ¿Qué? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Claro, aumentó. Puede disminuir también, ¿ah? El cambio va a ser negativo, ¿no? Si el cambio es negativo, disminuye. Si el cambio es positivo, aumenta. Entonces, la fuerza ahora es 160 newton. ¿De acuerdo? Continuamos. Otro similar. Dice, dos cuerpos electrizados puntuales se atraen, allá, con 4,8 newtons, se atraen. Si la cantidad de carga de uno de ellos se duplica, ya sabe la historia, ¿no? Y la del otro se quintuplica, nada más, ¿ah? Una de ellas se duplica la carga y la otra se quintuplica. Eso es todo. Profe, ¿y la distancia qué es? Dice, no dice nada. Determine el módulo de la nueva fuerza. Si no te dice nada de la distancia, ¿qué haces? Pues, ¿no? Lo mantienes igual. ¿No? Lo mantienes igual. Si no te dicen nada de uno de ellos, lo mantienes igual. Entonces la distancia se mantiene igual. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a dar el adelanto acá. Ahí está. 4,8. Y aquí está el otro. Se duplica, la otra se quintuplica, y la distancia no cambia, sigue siendo la misma. ¿Cuánto será la fuerza? A ver, chicos, ya hemos hecho ya varios. Quiero que me digas, por favor, tu respuesta. ¿Cuánto sale? A ver, unos minutitos. Efectivamente, muy bien. ¿Ah? García, Marlon. Muy bien. Ajá. ¿Otra más? Villa García, ¿no? Efectivamente, pues, ¿no? El procedimiento, como digo, estamos repitiendo porque así lo amerita. Y la ecuación. Ahí está, con los cambios. Los únicos cambios son la carga ahora es 2Q, la otra carga es 5Q, Q de B, y la distancia se mantiene. Es más sencillo, ¿no? Más sencillo. 2 por 5, 10, va a ir adelante. Adelante va 10, se puede hacer eso. Y en el otro lado, K, producto de cargas, ya, hemos extraído ya el 2 por 5, que es 10. Y identificando las dos relaciones, 1 y 2, deducimos de que de que la fuerza X es 10 veces la fuerza X.
pero F vale 4,8. Por lo tanto, 10 por 4,8 sería 48 newton. ¿Eh? Se ha hecho 10 veces, ¿no? De 4,8, 10 veces. Solamente duplicando la carga y quintuplicando la otra carga. De esa manera hemos llegado a esta pregunta número 6. Ya, otra más. Aquí dice, la fuerza inicial era 36. Vamos a determinar cuánto varía la fuerza entre los cuerpos electrizados si la distancia entre ellos se reduce a la mitad. Solamente me hablan de la distancia. Si no me dicen nada de la variación de las cargas se mantienen iguales. Ahí está. Inicialmente, ahí está. La fuerza esa fuerza va a ser 36 newton. 36 newton. Esa es la primera. Cuando hacemos reajustes, cambios, lo único que voy a cambiar es la distancia de medios, nada más. Es el único cambio. Porque las cargas no me dicen nada. ¿Ya? Y en ese caso, a ver, ahí está la fuerza del cambio. ¿Está? ¿A cuánto voy a llegar? A ver, sus respuestas. ¿A cuánto vamos a llegar? ¿Cuánto va a ser la fuerza? A ver. El único cambio es de medios al cuadrado, que es igual de cuadrado de sobre 2 al cuadrado. Ya hicimos eso. Hay que elevar al cuadrado y luego llevarlo a su forma, a darle forma, y luego comparar esto con lo que había inicialmente. Muy bien. Sí es 144 newton. Muy bien. Muy bien, Marlon. Pero en las alternativas, si usted ve, bueno, la pregunta dice, ¿cuál es la variación? O sea, inicialmente era 36. Ahora es 144. ¿Cuánto ha variado? ¿O cuánto ha aumentado? En este caso, ha aumentado, ¿no? Entonces, con eso, ¿cuál sería nuestra alternativa para marcar? 108, claro. 108. ¿Ya? Sí, a veces así llegamos a lo que estamos haciendo en la respuesta, ¿cuánto es la fuerza final? Pero en la pregunta varía, ¿no? La pregunta me pueden decir cuánto aumentó, cuánto varió. Y así para complicarlo le dicen en qué porcentaje cambió, en qué porcentaje ha aumentado. Ya con otros, ¿no? Con otras herramientas más, porcentaje, ¿no? Y así. ¿En qué porcentaje? ¿Qué pasó con la fuerza? ¿Se quintuplicó? ¿Se sextuplicó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? De 36 para pasar a 144. Se ha cuadruplicado, ¿no? Entonces de repente hay una alternativa que dice, la fuerza se cuadruplica. Y esa es la respuesta, ¿no? Se cuadruplica. Ahí está, elevando al cuadrado de cuadrado sobre 4. Este 1/4 o este 4 puede pasar al numerador.
de acuerdo a la álgebra, y eso es lo que pasa. 4 pasa numerado. ¿Sí? Un cuarto. La inversa de un cuarto es 4. 1 sobre un cuarto es 4. Acá está. Y esa expresión comparado con la 1, resulta de que la fuerza ahora es 4 veces la fuerza inicial. Ya, esta es una regla básica. Si la distancia se reduce a la mitad, la fuerza se cuadruplica. Y si la distancia se reduce a la tercera parte, la fuerza se vuelve 9 veces. Es inversa, es inversa. La fuerza es inversa a la distancia. Si disminuye la distancia, la fuerza aumenta. Si aumenta la distancia, la fuerza disminuye, pero proporcional al cuadrado. ¿No? Si la distancia se reduce a la mitad, la fuerza se cuadruplica. Y si la distancia se duplica, la fuerza se reduce a la cuarta parte. Siempre va inverso al cuadrado. Como la distancia se redujo a la mitad, la fuerza se ha cuadruplicado. Y en ese caso, 4 veces por 36, 140. Pero la variación se obtiene restando el final menos el inicial. Final menos inicial. Esa es la variación. 108 newton es la variación de la fuerza. En esa cantidad ha variado. En este caso, ha aumentado. Ha aumentado. ¿Ya? Este es un ejercicio ya para nuestro nivel. 30 centímetros están separados. Q positivo arriba, Q negativo abajo. Este está en el aire. Este está suspendido de un hilo al techo. Un hilo aislante. Entonces, hay que analizar un cuerpo, a uno de ellos, para averiguar la carga. Porque como la fuerza es la misma para ambos, la carga va a aparecer en ambos. Se va a aplicar para ambos. Y debe estar en equilibrio, aunque no dice acá, ¿no? Pero si yo veo de que está suspendido, está como flotando, carguita chiquita, o la carguita que está abajo, está flotando, por lo tanto está en equilibrio. Y si está en equilibrio, lo que debemos hacer es aplicar primero, o hacer primero el diagrama de fuerzas. Eso es lo primero que vamos a hacer. A ver, las dos se atraen. Ahí está. Debido a esa atracción, acá hay una cuerda se tensa, no está tensada, y debido al peso también. Pero miren, el de aquí abajo, a él lo voy a analizar. ¿Ya? Le voy a dibujar su peso, su mg. Listo. Sobre la esfera que está aquí abajo, hay dos fuerzas. ¿Cuáles son? Su peso y la fuerza eléctrica de atracción entre ambos. ¿Ya? Acá estaría la tensión, el peso más. Acá arriba se va a complicar. Aquí arriba, analizando la esfera de arriba, se complican las cosas. Pero si yo analizo la esfera de abajo, se facilita. Porque como solamente son dos fuerzas y está en equilibrio, podemos trabajar con equilibrio, igualando las fuerzas. Y la fuerza tiene que ver con las cargas y la distancia. Entonces, por ahí va a resultar. Eso es. Entonces, analicemos la esfera que está abajo. ¿Ya? La esfera inferior está en equilibrio. Está suspendido. No me dicen nada de eso, pero yo estoy deduciendo. Estamos deduciendo eso. ¿Ya? Que está suspendido, que está en equilibrio. Por lo tanto, si está en equilibrio, la fuerza F debe ser igual a mg en la esfera que está aquí abajo. Por eso acá estoy detallando. La esfera inferior está en equilibrio. Entonces, la fuerza F en la esfera de abajo, la fuerza F debe ser igual al mg. Eso porque está en equilibrio. Muy bien. M ya conozco, vale 10 gramos. G ya conozco, vale 10. O sea, acá ya es conocido. Es conocido. Y de la acción eléctrica, de la interacción eléctrica, conozco la distancia. Conozco la constante, que es 9 por 10 a la 9. Se puede conocer la carga. Aquí voy a hacer el reemplazo. La fuerza eléctrica F es igual a constante producto de cargas sobre la distancia, acá está la distancia, 30,
al cuadrado. Esta es la ecuación, la expresión para calcular la fuerza eléctrica. Constante, producto de carga sobre distancia al cuadrado. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver qué cosas son datos. K, dato. Distancia, dato. Masa, dato. Aceleración de la gravedad, dato. Incógnita, Q. Incógnita, Q. Ah, pero si yo tengo Q por Q, ese es Q cuadrado. ¿Cierto? Q cuadrado. Mira, el siguiente paso solamente es Q por Q, Q cuadrado. Es lo mismo con ese pequeño cambio. Pequeño cambio. Q cuadrado. Entonces, como la incógnita es Q, hay que despejarlo, hay que dejarlo solito. Entonces, esta D cuadrado, este D cuadrado pasa a multiplicar y la K pasa a dividir. ¿Te estás imaginando, no? D cuadrado pasa a multiplicar y la K pasa a dividir. Y a todo eso debemos sacar raíz cuadrada. A ver, preparado, concéntrate. Ahí está, te lo lanzo. Ahí, eso es. ¿Estará bien eso? Profe, ¿y el D por qué no está al cuadrado ya? ¿Qué habrá pasado con el D? ¿Por qué ya no está al cuadrado? Ya mg sobre K por D cuadrado y todo eso raíz cuadrada. Mg sobre K queda capturado. En cambio, el D cuadrado, cuando va a estar aplicado la raíz cuadrada, sale de la raíz cuadrada, sale, se escapa porque tiene cuadrado. Y cuando se escapa ya no tiene cuadrado. ¿Ya? Claro, primero sería este radical más amplio, hasta aquí, sería mg sobre k por d cuadrado, pero radical hasta acá. Pero ¿quién sale? Como está multiplicando d cuadrado, sale. Y el radical se queda acá. Ya, ese pasito lo he agilizado. Lo he agilizado, pero ya date cuenta, estamos ya prácticamente en la clase 7, ¿no? Entonces, esa es la operación. Listo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? Listo. Todo es dato, hay que reemplazar. Esa es la parte más sencilla, ¿no? Reemplacemos, a ver. Reemplazando y simplificando. A ver. A su profesor. Están de rojito algunas cosas. ¿Qué ha pasado, profe? ¿No era reemplazar nomás? ¿Por qué sale el rojo acá, rojo por allá? ¿Ah? Vamos a explicar. La masa vale 10, pero 10 gramos. Perdón, no vayas a pensar que vale 10 G de gravedad. No, 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 no. Esto es 10 gramos. 10 gramos. ¿Ya? Entonces, gramos. 10, 10. Gramos, la masa debe estar en kilogramos. La masa debe estar en kilogramos. Y el gramo es la milésima parte del kilogramo. Por lo tanto, milésima quiere decir 10 a la menos 3. Entonces, cuando yo quiero pasar de gramos a kilogramos, lo multiplico por 10 a la menos 3 y ya está en kilogramos. Ya está en kilogramos. ¿Ya? Cuando tenga gramos y quiero pasar a kilogramos, a la cantidad lo multiplicas por 10 a la menos 3 y ya está en kilogramos. 10 por 10 a la menos 3 kilogramos, ya está. Y el otro 10 es de la G. De la G. Ya, masa es 10 por 10 a la menos 3 por 10, que es de la aceleración de la gravedad. K ya sabes cuánto vale, pues, ¿no? 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Ese es el valor de K. ¿Ya? 9 por 10 a la 9 es el valor de K. Por 30. Claro, profesor, acá vale 30, pero dice centímetros. 30 centímetros. Centi es 10 a la menos 2, chicos. ¿Ya? 10 a la menos 2. Centi, 10 a la menos, es un prefijo. Centi. Al igual que hay mili, también hay centi, pero centi normalmente se utiliza en distancia. En distancias. ¿Ya? Todo ok entonces. Ya sabes de dónde salió 10 a la menos 3 y ya sabes de dónde salió 10 a la menos 2. ¿Ya? Del mili, perdón, del gramos y acá del centi. Gramos a kilogramos acá. A ver, profe, lo más fácil sería pues acá raíz cuadrada de 9, 3. Va a haber un 3 cuando desaparezca el radical o cuando el radical es aplicado, va a aparecer un 3 en el denominador.
Y entonces, arriba hay un 3 también, se va a ir un 3. Profe, ¿qué estás ancochando? A ver. Potencia de 10. Potencia de 10. A ver. No se pierda. Tengo acá 10 por 10, 10 al cuadrado. 10 al cuadrado con 10 a la menos 3, 10 al cuadrado con 10 a la menos 3, 10 a la menos 1. 10 a la menos 1. Y 10 a la 9, arriba sería 10 a la menos 9. 10 a la menos 1 con 10 a la menos 9, 10 a la menos 10. Arriba tienes 10 a la menos 10. Raíz cuadrada es 10 a la quinta, a la menos 5. Con esto sería 10 a la menos 7. Pero acá tienes un 10 del 30. 10 a la menos 6. ¿Me creerán, chicos, que es igual a 1 por 10 a la menos 6? ¿Ah? ¿Todo eso? A ver, vamos despejando. Raíz cuadrada de 9, 3. 3 con 3, se va. Ya no mires a 3, ya no mires a 9. En vez de 3, acá hay un 1, acá queda 10. 10. Quedó 10. Solamente queda 10, ya. Ahora acá, 10 al cuadrado con 10 a la menos 3, 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 con 10 a la menos 9, que sube, 10 a la menos 10. Raíz cuadrada, 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 con 10 a la menos 2, 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 con 10, 10 a la menos 6. Sí, eso es. Hay que ensayarlo. Hay que ensayarlo, ¿eh? Como el álgebra, y en este caso la ley de exponentes, las operaciones, ley de exponentes, es básico, ¿no? Básico, porque para algunos que de repente les falta esa partecita, ese detalle, se pierde, no quiere saber nada, ¿qué voy a hacer con esto? No, hay que insistir, hay que insistir, ¿ya? He obviado algunos pasitos, pues acá, porque son operativos, pero así al ojo tiene que ser mentalmente, ¿ya? 10 a la menos 6 sería, la carga vale 1 por 10 a la menos 6. ¿Eso cuánto equivale? A ver, ahora sí. Ahora sí, necesito su participación. ¿Cuánto? Ajá. Muy bien, mira. Sí. Un microcopo. Claro. Efectivamente. ¿No ves que 10 a la menos 6 qué significa? Micro. Entonces nuestra respuesta será efectivamente un microcopo. El ejercicio está diseñado justamente para eso, ¿ya? Para indicar de que hay que utilizar el prefijo micro. Un microcopo. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Ya? Mira, en realidad equilibrio es sencillo, ¿no? El problemita de repente saca el último, ¿no? Para en el reemplazo, en las unidades, ¿no? En el reemplazo. Ya dos cositas, ¿ah? Si está en gramos, para pasar a kilogramos, por 10 a la menos 3. Y centi significa 10 a la menos 2. Potencia de 10, operación, ¿ya? Altamente conocido por ustedes. A ver. Otro de su nivel. Tenemos eso. Dos cargas. Están separadas 9 metros. Una de ellas vale 16 por 10 a la menos 4 coulomb y la otra vale 4 por 10 a la menos 4 coulomb. Ambos son positivas, separadas 9 metros. Entonces, entre ellas, vamos a colocar una carga negativa. De tal manera que no se mueva. O sea, dejo una carguita negativa. Esa carguita negativa, pues, es la atracción de los dos positivos, ¿no? ¿No? Entonces, esa no debe moverse. Miren, debe estar en equilibrio. Y acá me dice desprecia efectos gravitatorios. O sea que no vas a decir que lo dejo, se suelta, se cae. No, no hay efectos gravitatorios.
es una condición. O sea, acá no tienes que dibujar el mg, para nada, nada, nada. Mg no hay. No hay mg. No hay peso. No hay gravedad. Entonces vamos a ver, a colocar lo que dice. Lo que dice. Dice que vamos a colocar en el intermedio una carga negativa. Y esa no debe moverse. ¿A qué distancia de la segunda carga? ¿A qué distancia de Q2? ¿A qué distancia de Q2? No sé cuánto vale. X le llamo. ¿Ya? Ya saben, ¿no? Cada vez que no conocen una cosa, X. Vamos a utilizar también eso. X. ¿A qué distancia de la carga 2? A una distancia X, debe colocarse para que esto no se mueva. Vamos a definir las distancias. Si de la carga desconocida, o de la carga que estamos colocando, a la carga 2 hay una distancia X, de esa carga que hemos colocado a la otra carga que está a la izquierda, hay 9 menos X de distancia. ¿Por qué, profe? Porque todo era 9, pues. Si de 9, que era todo, le quito X, me queda 9 menos X. Ya, eso es. O sea, acá también está incluida la incógnita. La distancia que queda, que es esta, es todo 9 menos X. Entonces, esa es la distancia entre la carga 1 y la carguita que estamos colocando. X es la distancia entre la carga 2 y la carguita que estamos colocando. Listo. Tienes que hacer eso. Define la distancia. Ahora viene la parte electrostática. ¿Quién está en equilibrio? El que está en el centro. En realidad todos. Pero nuestra partícula de atención a la cual nos debemos centrar es la que está en el centro, la verde, la carga verde, la negativa. Ese nos ha llamado la atención. A esa carga tenemos que analizar. Cuando hacíamos eso, decíamos, ¿qué hacían los demás? ¿Qué hacían? ¿Qué efectos producían los demás sobre esta carga? A ver, la carga roja, ¿qué le hace a la carga verde? Positiva o negativa. ¿Qué le hace la carga rojita esta? Ah, le dice, le atrae. Le atrae. ¿Está? ¿Ve? La carga roja le atrae a la carga verde. Y la carga moradita, como es positiva, también lo va a atraer a la carga negativa. Ahí está, lo atrae. ¿Ya? Entonces, mira, la carga roja lo atrae. La carga morada también lo atrae. Listo. Listo. Entonces, esta es la carga central, que está siendo afectada por ambas cargas a los extremos. Está siendo jalada para acá y para allá. Pero ella no se va con ninguno, ¿no? Porque dice, ¿ah? Equilibrio. Equilibrio. Por lo tanto, sobre la carga que estamos analizando hay dos fuerzas. Uno a la derecha, otro a la izquierda. ¿Cómo deben ser esas? Deben ser iguales. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Y si está en equilibrio, igualamos. Profe, F2 igual a F1. ¿Y por qué no F1 igual a F2? Igual, igual. Pero hay que tener cuidado, ¿ah? Hay que tener cuidado a la hora de reemplazar. Tú puedes igualar F1 igual a F2. O puedes igualar F2 igual a F1. Es lo mismo. Pero en el reemplazo hay que tener cuidado. F1 es la fuerza entre la carga 1 y la carga que estamos colocando. Y F2 es la fuerza entre la carga 2 y la carga que estamos colocando. Esta es la fuerza debido a la carga 2 y esta es la fuerza debido a la carga 1. Muy bien. Debido a la fuerza 2, debido a la carga 2, la fuerza 2 será constante producto de cargas entre distancia al cuadrado. Y en el otro lado también. A ver, ¿cómo será, profesor? Así será. Bien. Vamos a entender eso. La fuerza 2 es constante producto de cargas. Profe, Q2 con Q. Y no es al revés, Q con Q2, cualquiera. Estos son los dos, pues. Q2 con Q. Y la distancia para la fuerza 2, la distancia es X. X. No vayas a colocar 9 menos X, ahí sí la malogras todo. Por eso te decía, ¿no? Hay que reemplazar correctamente las distancias. Muy bien, muy bien. Las distancias. Entonces, para la fuerza 2, las cargas son Q2 y Q. Ahí está, Q2 y Q. Para la fuerza 2, la distancia es X. Acá está X.
pero al cuadrado. Para la fuerza 1, el producto es Q1 por la carga Q. Ahí está. Y la distancia para la fuerza 1 es 9 menos X, pero elevado al cuadrado. Ah, su profesor, 9 menos X al cuadrado. Cuadrado del primero, menos doble producto del primero. Ah, eso todo tengo que hacer. Ah, sí, ya no lo hago, profe. No, hay que insistir, hay que seguir. Lo que se va repitiendo, lo que se puede simplificar, ya se puede simplificar, ¿ah? Bueno, aquí ya está ya reemplazado. ¿Qué se puede simplificar? Efectivamente, constante, constante. ¿Quién más? Q, Q. Se va también, porque están a ambos lados, multiplicando a ambos miembros. Allá, que se vayan, que se vayan. Se va la constante, se va la carga, listo, que se vaya. Simplificado. En el depurado, en la limpiecita, ya queda así. Profe, tan rápido, a ver, ¿por qué? Ya no está, solamente está Q2. Q2 es 4 por 10 a la menos 4. Acá está, pues. Q2. X al cuadrado. Q1 es 16 por 10 a la menos 4. Es lo que quedó. Quedó solamente Q1, pues. Quedó Q1 nomás. Y la distancia, 9 menos X todo al cuadrado. Listo. ¿Y ahora qué hago, profesor? Igual sigue simplificando, pues. 10 a la menos 4, con 10 se va a cancelar. Cuarta 1, cuarta, acá, cuarta 16, 4. Allá, prepárate. Ahí está. Se va. Al simplificar, se fueron, queda 4. ¿Cómo queda? Mira, queda así. Queda 1 sobre x cuadrado. Y en otro lado queda 4 sobre 9 menos x al cuadrado. Y como ambos se puede sacar raíz cuadrada, le sacamos raíz cuadrada. O sea, mira, aquí va a quedar 1 sobre x cuadrado. Y aquí va a quedar 4 sobre 9 menos x todo al cuadrado. Y a ambos lados le saco la raíz cuadrada. Eso es lo que he hecho. A ambos lados. ¿Ya? A ambos lados. Listo. Y ahora sí aplicamos la definición de raíz cuadrada. ¿Todos listos? ¿Raíz cuadrada? ¿Ya? Esta definición de raíz cuadrada es, ¿cómo será? A ver. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de x al cuadrado, x. Raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, 9 menos x nomás. Qué sencillo, ¿no? Sacamos raíz cuadrada. Aquí está. Quedó esto, profesor. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de x al cuadrado, x. Raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de 9 menos x todo al cuadrado, raíz cuadrada, eso. ¿Y ahora qué hago, profesor? En aspa, ¿no? 9 menos x por 1 y x por 2. En aspa, mándale en aspa. Sería 9 menos x y x por 2, 2x. Listo, chicos. Ya pues, ya esos pasos ya... ¿Cuánto sale x? A ver, yo sé que le han hecho algunos ya. ¿Cuánto sale x? Muy bien. Muy bien. Ahora. Sarelli. Vamos a ver. ¿No hay más? Efectivamente. Claro, sale 3. ¿Qué se hace al final? Allá fácil, profesor. Menos x más 2x, 3x. 3x, 3 a dividir a 9. 9 entre 3, 3. Efectivamente. Sale 3. Bueno, 3, ¿qué cosa? Metros, ¿no? Porque estamos trabajando en metros. 3 metros sale x. O sea, si tú colocas a 3 metros de la carga 2, a 3 metros, justo 3 metros, la fuerza resultante es 0. ¿Ya? Claro, acá no me dice que la fuerza resultante es 0, profesor. Acá me dice que está en equilibrio. Pero equilibrio significa fuerza resultante 0. Para que esté en equilibrio. Y para que la fuerza resultante sea 0, la que apunta a la derecha es igual que apunta a la izquierda. Claro, eso es por equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Ya? Prácticamente ahí terminó la parte más operativa. Lo que viene a continuación, la 10, es más sencillo ya. Es como empezamos con la... Y es más leve que con la número 2, ¿no? Que la número 2.
Miren la otra situación. Otra situación. Si los módulos de las fuerzas eléctricas sobre el cuerpo electrizado B, debido a los cuerpos electrizados A y C, son 12 newton y 18 newton respectivamente, determine el módulo de la fuerza eléctrica resultante sobre B. Esa es la figura. Ahí está. A, B, C. Cuando A y B actúan, la fuerza vale 12. Así es, a ver. El cuerpo electrizado B. A actúa sobre B con 12 y C actúa sobre B con 18. Eso quiere decir, ¿ya? A actúa con 12 y C actúa con 18 newton sobre B. Eso hay que plasmarlo en la figura. ¿Cómo es que están sucediendo esas fuerzas? ¿Cómo es que, yo sé que vale 18 y yo sé que vale 12. ¿Qué hago con ese 12 y 18? ¿Sumo, resto, hago Pitágoras? ¿Qué hago, profesor? ¿Allá? Entonces tengo que dibujar. Tengo que dibujar. ¿Y cómo se dibuja? Utilizando la ley cualitativa. ¿Qué hace, no? O sea, acá está B. A, ¿qué le hace a B? ¿Cómo actúa sobre B? C, ¿cómo actúa sobre B? ¿Lo atrae o lo rechaza? ¿Lo atrae o lo rechaza? Entonces, eso vamos a tener que ver en esta otra figura. Ahí está. En esa figura. ¿De acuerdo? A ver. ¿Qué le hace a B? Como A es negativo y B positivo, A le va a traer, lo va a traer. Y esa fuerza de atracción dice que vale 12. Ah, ya. A lo atrae a B. Ahí está. A atrae a B con esta fuerza. Esta es la fuerza de A, debido a A. La fuerza debido a A sobre B es atractivo. A le atrae a B. Pero sin embargo, C, por ser positiva, y B por ser positiva, C lo va a rechazar a B. ¿Ya? Entonces, C rechaza a B. Ya no lo atrae, pues, ¿no? Es positivo, lo rechaza. O sea, lo rechaza, ahí está. Lo rechazó. ¿Ve? Esa es la forma de dibujar las fuerzas eléctricas sobre esa esfera B. ¿Ya? A lo atrae, ahí está con rojito. A lo atrae y B lo repele, lo rechaza. Entonces las fuerzas sobre B, debido a las partículas A y C, tienen esta orientación. Allá, si tienen esa orientación, ¿cómo se halla la resultante en este caso? Cuando las fuerzas tienen la misma dirección, solamente hay que sumarlas. Pues. Si tienen direcciones contrarias, hay que restarlas para llegar a la resultante. Y si tienen direcciones perpendiculares, hay que aplicar Pitágoras. Entonces, en este caso, solamente lo sumamos. Entonces, la fuerza resultante sobre A y B, ¿está? Es la suma. La suma. ¿Ya? La suma. En este caso sería pues 12 más 18, sería 30. 30, pero a la izquierda. ¿Por qué sale a la izquierda? ¿Ah? Porque justamente los dos apuntan a la izquierda. ¿Ven la diferencia? ¿Qué hubiese pasado si es que C, a ver, vamos a hacer esa consideración. Si C hubiese sido negativo, ¿ya? Si C hubiese sido negativo, la fuerza de C ya no sería de rechazo, sino sería de atracción. Entonces la fuerza C apuntaría a la derecha. Si la fuerza C apuntaría a la derecha, sería 18 menos 12. Y ahí sería la respuesta 6. Depende, ¿no? Depende. Mira, qué importante es el signo. Depende del signo. ¿Ya? Y así puedes jugar, ¿no? ¿Qué pasa si A fuese positiva? Si A fuese positiva,
A lo rechaza B. Entonces la fuerza A sería a la derecha, porque A lo rechaza. Y como C es positiva, también lo rechaza, entonces sería A a la derecha y C a la izquierda. Sería 18 menos 12. También sería 6, pero ese 6 sería a la izquierda, porque gana el 18. Y así se puede hacer otras consideraciones. Muy bien, chicos. Básicamente la 10 es simplemente dibujar bien. Y vamos a aprovechar este último para que copie también si me llega una pregunta. Si tienen alguna pregunta, rapidísimo, si no. Muy bien, 30 minutos salió, efectivamente. Y García. Me refería que si hay alguna duda o una repetición de algún ejercicio. Todo claro. Muy bien. Ya. Te decía que vamos a aprovechar para sus claves para que resuelva también su domiciliaria. Pues. Aquí hay una cosita que voy a hacer un ratito. ¿Ya? Ahora sí. Esas son sus claves, chicos. ¿Ya? De la domiciliaria, la primera la B, la segunda la A, la tercera la D, 4A y 5B. Esas son sus claves para su domiciliaria para que pueda trabajar. Entonces, hemos terminado la clase del día de hoy. Ya, chicos, tienen 5 minutitos para su descansito. Y ya, efectivamente, ya hemos terminado. Estos son los detrás de cámaras de la Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, chicos, hasta pronto. Nos vemos, mis. Hasta pronto. Profesor Leo, cuídese. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta pronto. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao. Cuídense, cuídense.